En esta clase vamos a ver el uso de las funciones de conversión y expresiones condicionales. Los objetivos que nos vamos a establecer es describir los diferentes tipos de funciones de conversión que están disponibles en SQL, utilizar algunas funciones de conversión como son toChar, toNumber y toDate, y aplicar las expresiones condicionales en una sentencia select que son de mucha importancia. Veamos las conversiones de tipos de datos implícito y explícito. Si nosotros vemos los tipos de datos, ¿verdad? Al hacer una conversión, hay una conversión implícita de tipos de datos y conversión explícita. Podemos decir que en algunos tipos de datos realmente la base de datos siempre intenta que los datos coincidan al compararlos. Y él muchas veces lo hace por nosotros, hace una conversión implícita en la cual pues siempre nos va a dar los joins correspondientes al hacer las consultas, pero no es porque realmente sintácticamente lo hayamos hecho bien, es más bien la base de datos trata de hacerlo implícitamente. Pero hay otras conversiones que realmente deben de ser explícitas y caso contrario no nos va a funcionar las consultas que queremos hacer. En las expresiones en el motor de Oracle Server se pueden convertir automáticamente, por ejemplo, de varchar 2 o char a número o de varchar 2 o char a fecha. Estas conversiones, ¿verdad? Las hace la base de datos como tal. Para evaluar expresiones también se pueden hacer de número a varchar o de fecha a varchar, es decir, de número a carácter o de fecha a carácter. Entonces nosotros en esta gráfica podemos expresar cómo lo hace. Si yo tengo de alguna manera un número, con toChar lo convierto a carácter y de carácter con toNumber lo convierto a número. De igual manera, de carácter, utilizando la función toDate, lo hago a fecha, y de fecha a carácter, utilizando la función toChar. Veamos algunos ejemplos para poderlo aplicar. Sintácticamente es toChar, en este caso la fecha, y el modelo de formato que se va a emplear para que lo reconozca al momento de darle el formato. Entonces, algunos aspectos importantes. El modelo de formato debe estar encerrado entre comillas simples, distingue entre mayúsculas y minúsculas, puede incluir cualquier elemento de formato con fecha válido y tiene un elemento FM para eliminar los espacios en blanco rellenados o suprimir ceros a la izquierda. Se separa del valor de fecha por una coma. Veamos algunos elementos. Esto nos representa el año completo con 4 dígitos. Year, ¿verdad? Es un año en términos en inglés. El valor de dígitos en mes. Month, ¿verdad? Es el nombre completo del mes. Month es las 3 letras de la abreviatura del mes. DY es una abreviación de 3 letras del día de la semana. Date, el nombre completo del día. Y DD, el número de día del mes. Los elementos de tiempo realmente Oracle lo utiliza en este formato HH24 MMSS. AM significa las horas en formato de 24 minutos y segundos y AM o PM. También podemos añadir cadenas, por ejemplo DD, una cadena of month y nos aparecería el 12 de octubre. También podemos utilizar algunos sufijos. En el caso ustedes sabrán que hay las fechas en algunos países se utilizan con formatos ordinales, entonces nosotros tenemos que agregarle a DD SPTH ¿va? Para que ponga en el caso 14th, ¿verdad? Porque es 14º. Veamos un ejemplo utilizando la función toChar. Ponemos last name toChar hire date en el formato DD month years, ¿verdad? As hire date. Vamos a ponerle este alias from employees. Entonces él nos va a poner en ese formato que hemos establecido día, el mes completo y el año como tal. Cuando vamos a hacer una conversión a toChar de número, utilizamos el formato. Veamos, 9 nos representa un número, 0 obliga a un 0 para que se muestre. El signo de dólar
cuando son números flotantes o reales, L utiliza el símbolo de la moneda local. En este caso, si nosotros tenemos una moneda según la configuración de nuestro servidor o en nuestro desktop, va a tomar ese formato que se le haya dado en el sistema operativo. Punto, el punto decimal y coma, las unidades de millar como tal. Veamos este ejemplo. Yo tengo una conversión to chart salary con el formato $99,99.00 y el salario de cuyo apellido sea earns. En este caso, el salario, ¿verdad?, va a salir en el formato que yo haya especificado. Aunque no tenga la cantidad, él va a llenarlo en función de los dígitos que tenga su cantidad. Nosotros podemos convertir una cadena de caracteres en formato utilizando toNumber, el char y el modelo de formato. Today también, char y el modelo de formato. Estas expresiones obviamente deben de ser compatibles al momento. Si yo quiero hacer char, toNumber, un valor char que de alguna manera tiene letras, pues me va a dar error. Y así consecutivamente con las fechas. Veamos, encontrar a los empleados que fueron contratados antes de 1990, usa el formato RR de fecha, el cual produce el mismo resultado, y el formato RR interpreta la parte de año de la fecha del 50 a 1999. Veamos, select last name to chart hire date, ponemos el formato en lo que lo queremos expresar from employees, where hire date to date, lo convertimos a fecha, del 1 de enero del 90 en el formato de the month RR. Y él nos va a mostrar en este formato el 3 de febrero de 1989. Esto es importante para el buen manejo de expresar bien las fechas. Veamos algunas funciones generales como NBL, NBL2, nullIf y colas. Estas expresiones, ¿verdad? Ustedes van a ver NBL, expresión 1, expresión 2, NBL2 expresión, vamos a evaluar más de una expresión, y el nullIf evaluando dos expresiones y colas evaluando expresiones como tal. Veamos la función NBL, ¿verdad? Lo que nos interesa es convertir el valor nulo a un valor real. Entonces los tipos de datos que se pueden utilizar son fecha, carácter y número. NBL commission, si la comisión es nula me va a poner 0. Si a la fecha actual, si no tiene fecha, nos va a poner 1 de enero del 97. Y si yo hago un NBL del trabajo ID, digamos, y no tiene, él va a decir no trabaja todavía. Veamos, select last name salary, NBL commissions, ponemos 0. El salario por 12 más el salario por 12 por NBL commission 0, unsal from employees. Entonces, aquellas comisiones que sean nulas me va a poner 0 y al hacer la operación NBL me va a ayudar a que la operación aritmética no me dé nulo. Por lo tanto, esta función es muy importante implementarla. Veamos en el NBL2, yo tengo commissions, PCT, sal más commission o sal. Evalúa la comisión. Si la comisión, digamos en este caso, no es nula, me va a poner sal más comisión. Pero si fuese nula, solo me pone el salario. Esto me garantiza que los ingresos de este, digamos, empleado van a ser correctos, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto solo me lo está mostrando en términos de string para compararlos. Entonces, aquello donde la comisión es nula, si ustedes ven, me pone sal. Y aquello donde no, la comisión en cierto momento no es nula, me pone sal más comisión, que es los ingresos netos que debería de tener un empleado cuando en este caso ese empleado tiene derecho a comisión. ¿Cuáles empleados? Aquellos cuyo departamento está en el 50 y 80. Ahora vean el nullIf, ¿verdad? Y el em. El em de first name, la expresión 1, el em de last name, expresión 2, primer nombre, apellido. NullIf, la longitud de first name, last name. Si el resultado es igual, el resultado me va a poner nulo. Pero si no, me va a poner el resultado de la primera longitud, en este caso de first names. Veamos el ejemplo. Ellen y Abel, ¿verdad?
me dice 5 y 4, el resultado es de la primera 5. Estos dos, las longitudes son iguales, el resultado me lo pone nulo. Eso es para que ustedes puedan ver lo que hace esa expresión. El collage, ¿verdad? La ventaja de la función collage sobre la función NBL es que la función collage puede tomar varios valores alternativos. Si la primera expresión no es nulo, la función collage devuelve esa expresión. De lo contrario, hace un collage de las expresiones restantes. Esa es como la, digamos, ventaja de utilizar esto cuando vamos a comparar más de uno o más de dos. En este caso, vean, vamos a mostrar el apellido, el empleado, to chart commission, to chart manager. Y si de alguna manera ambos no tiene, va a decir no commission y no manager from employees. Kim no tiene comisión ni tiene manager. Y Kochar sí tiene, en este caso, tiene manager. Y así sucesivamente. En algunos que no tenga manager, pero sí tiene comisión, entonces me va a poner la comisión. Entonces, la primera evaluación que se hace son los que tienen comisión. Eso no significa que Abel no tenga manager, pero expresa la primera valor que estamos evaluando en términos de esa función. Ahora veamos expresiones condicionales. Para proporcionar el uso de la lógica if then else dentro de una sentencia, utilizamos dos métodos, la expresión case y la expresión decode. Veamos esta expresión. Esto es un if then else, es una instrucción donde tenemos case, expresión, cuando al comparar, si esa expresión es verdadera, entonces nos retorna el valor de esa expresión. Y así se evalúa para cada una de ellas. Y caso contrario, pues podemos tener una expresión. El case siempre se encierra con un en. Veamos el ejemplo. Vamos a mostrar los apellidos, el puesto y el salario, cuyos puestos, si es ITPROC, entonces al salario le va a aplicar una comisión de el 1.10. Al STClear, si es S, 1.15 por salary. Si es rep, 1.20 por salary. Caso contrario, solo el salario. Eso es decir, solo estos puestos se van a evaluar. Es una revisión de salario de la tabla empleados. Entonces, eso es lo que haría respectivamente. Como ADPRES no implica ninguno de estos casos, su salario es el mismo. No así el de ITPROC, que se le va a aplicar el 10%. Entonces, ustedes pueden ver el 10% de 9.000 es 900, en su total es 9.900. Entonces veamos la función decode, otra forma de realizar un if then else, donde se evalúa la expresión y en función de eso se expresa la búsqueda y el resultado como tal y el valor por default. Veamos, es algo parecido, last name, job ID, salary, decode, job ID, ITPROC, 1.10 por salary, vean, y de un solo comienza a evaluar todas las diferentes condiciones del decode. Si es STClear, entonces 1.15 y si es SAREP, 1.20. Y hace el mismo resultado como tal. Ahora vean, muestra la tasa de impuestos aplicable a cada empleado del departamento 80. Me muestra el apellido y el salario, hace un decode, hace un trump del salary dividido entre 2000. Si ese trump, ¿verdad? Lo evalúa a 0 y si da 0, pues no se le aplica, ¿verdad? Esa tasa de impuesto. Pero si da 1, una unidad, ¿verdad? Dividida entre 2000, entonces 0.09 y así sucesivamente. Aquellos que tengan el 6, ¿verdad? Como resultado 0.44 y aquellos arriba de 0.45. Esa sería la tasa de impuesto que se le aplicaría a los empleados en función de sus salarios divididos entre 2000, es decir, los múltiples de 2000 del departamento 80. En resumen, hemos visto los diferentes formatos de fecha, las formas de conversión, las funciones NBL y la lógica de aplicar if then else. Nos vemos en el siguiente video.